Como siempre, esto va en el podcast, pero le agradezco a todo el equipo, a todos ustedes invitados. Señores, esto es para mamar gallo. Ya sabe que la producción va a estar jodiendo, aquí nos vamos a estar riendo si los invité a ustedes porque los amo, huevón. Quiero conocerte hoy, claramente. Claramente. Perdón que te... Claramente ya Perdón que te sale. Perdón que te Claramente San Carlos. así es como suena. Así que quiero darles la bienvenida a este Parchados, el podcast, señores. Creo que una presentación para esto, señores. Así que hoy quiero presentarles a grandes personas que han estado en el recorrido de mi carrera profesional, en esa voz interna de conciencia que me han dicho, bueno, por ahí no es. Marica, sí, hágale, comamos esto. No se coma eso. Omaira, mi voz interior, que quiero presentarles oficialmente a Cata Plata. Hola, ¿cómo están? Yo soy Omaira, la voz que juzga a Omar cada vez que la embarra. Mi parte femenina, Sí, que me está no, diciendo, femenina. huevón, sí estás bien, pero... Carolina, Daniela, Tatiana, Claudia, Marica, no más. Ya no más. Ella, ya que me dice, marica, ¿es en serio que estás haciendo eso? Ya, perdón. Y como no quiero pelear con mi voz femenina, pues quiero traer a mi voz masculina. Así que con ustedes, Alex Pinilla. Vaya, hola. La hola. voz. La Desarrollo. voz. Sí, de tu voz. Sí, es mi voz. O voz oficial del parche, claramente nos ha locutado 10.000 y una cosa y le ha puesto, cuando el video le falta algo, Alexito. Le pone el Oiga, voice. esto no hay presupuesto, Alex. Ahí es que, para arreglar las cosas, Alexiño. Y una gran mujer que creo que toda la producción conoce acá y dijeron sí o sí tiene que estar. La Pico, señorita, hoy es el momento para conocernos porque me dices que me dicen todos que eres un talento increíble también en la locución, que Y llegaste encanto. y encanto. La cantante, la brava. ¿De qué? Cantante. Cantante. La cantante. Ángela Pico, cantante, compositora y locutora. ¡Eva! Bravo. Que todo comenzó Le faltó por una el amiga mundo más. de la música Sí. y que terminaste aquí ¿Ah, sí? de una un manera accidente loquísima, feliz. un accidente. Y esos accidentes sí me gustaría conocerlos porque yo creo que todos de alguna manera terminamos por accidente. Sí. ¿De Es qué verdad. manera? Resulta que este proyecto nace a partir de un gran fracaso que hay en la vida y en el proyecto en el cual nosotros quedamos como, marica, ¿por dónde es? Y creo que realmente vale mucho la pena resaltar este pedazo siempre de la conversación y es que gracias a ese fracaso es que estoy acá. Porque gracias a eso me forjé, aprendí errores y demás y por eso quiero empezar siempre a medida que cada uno diga desde su punto de vista cómo ve el fracaso, cómo lo asumió y cómo a partir de él estamos donde estamos. Así que Wow. le cedo la palabra a la señorita Catalina Plata. Uy, yo les voy a contar rápidamente una historia muy triste. Dentro de mi carrera como locutora llevo muchos años intentando tocar puertas en otros mercados, en otros países. Y en el año 2018 me fui para Nueva York y dije, la voy a romper, me voy para allá a tocar puertas. Llegué con mi demo, toda vieja escuela, con mi CD, por favor, a tocar puertas en Misquet. las... Sí, con mis sketches. Con el cassette. Con el cassette, más o menos, a tocar puertas en los estudios más importantes de Nueva York sin tener ni idea del mercado, cómo funciona, desconociendo que tienes que tener agentes. No, yo hice no importa, yo puedo, yo lo voy a lograr. Hice el oso del año, obviamente, porque no conocía el mercado, no sabía que había que tener agentes, que funciona muy distinto a Colombia. Entonces dije, ok, si por ahí no es, voy a buscar un productor que me ayude y que me dé un feedback de mi demo, ¿no? Un demo del cual yo estaba súper orgullosa porque me había dado de comer muchos años, me había ganado premios con ese demo en México y estaba feliz. Desconociendo que Estados Unidos es otro mercado totalmente distinto al latinoamericano, yo llegué con mi mismo CD, se lo presenté a una productora de comerciales y ella le dio play, todavía el computador tenía reproductor de CDs, por suerte para mí, le dio play y al segundo 4 me dijo estas palabras. ¿Se puede decir groserías aquí? Por Sí. favor. Por favor, No. pero bien Era dichas, cubana bien y me dichas. dijo, esto es una mierda. Y yo, o sea, lo que me había dado de comer muchos años, lo que me hacía sentir súper orgullosa, un demo que además me había producido mi padre, que también es locutor, del cual yo estaba feliz porque era como, wow, el trabajo súper lindo, papá, hija, y me dijo, esto es una mierda, no sé qué. Y yo, ¿y qué es esto tan fuerte? Me bajó del bus, me bajó por allá del pedestal donde yo estaba y me aterrizó y me hizo entender que había que entender, valga la redundancia, el mercado, muchas cosas que yo desconocía. Y a partir de ahí, eso fue primero, bueno, un golpe durísimo para el ego, pero eso es como
boost of energy, como una recarga de energía para decir vamos a hacer las cosas bien. Y entendí que en el mercado de los Estados Unidos, si hay alguien que le gusta aquí la locución y quiera saberlo, lo que quiere ver el productor es por qué esas marcas te eligieron, porque la marca X dijo, esa es la voz que yo quiero en mi comercial. Y mi demo era más de talento, de voces, de personajes, de mamar gallo, de tener de humor, pero no, de tener humor, pero Estamos no. de acuerdo con el humo. Estamos en el parche. De tener humo. El humo llega ahorita. Sí, un poco muy divertido, pero nunca que tuviera que ver con las marcas, que era un demo genérico y más como de talento y no lo que para ella estaba esperando que era el super comercial X, Y, Z, donde estuviera como las diferencias en la puesta en la voz. Así que tremendo fracaso, pero me sirvió además para hacer una conferencia, mi primera conferencia internacional que se llamaba Las lecciones de mis errores. Y sobre eso arranqué a escribir un montón sobre cómo todo eso que me había equivocado me ha ayudado a aceptarme y a mejorar. Y ahí voy. Así que eso sí que ha sido una gran lección. Elegante. Sí, elegante. como el pegante. Eleganchi como el teganchi. Sí, sí, sí. Ay, sí. Señor. No, pero yo creo que ayer escuchaba, estaba en Bucaramanga, en Barranquilla, en Bucaramanga fue, en un taller de comunicación decía uno de los participantes, yo soy autoridad en el fracaso. Oh, Y me pareció, wow. me pareció divino y yo creo que todos somos autoridad del fracaso porque por allá de esos reels que comparten Manu Ginóbili de la NBA argentino decía son muchas malas veces en las que vas a fallar y la vas a cagar que la haces. Sí. O sea, Michael Jordan se demoró no sé cuántos torneos para ser campeón. Entonces yo no sé, yo creo que en ese punto de mi vida el fracaso yo lo veo, o en ese momento es que haces la pregunta, lo veo más en lo que constantemente uno como que no ha podido aprender una cosa no tan sencilla, pero sí que termina dejando muchas consecuencias dolorosas para uno. Es, por ejemplo, no saber decir que no. Eso para mí ha sido como de fracaso. Además que uno es un círculo que constantemente se repite. El no creer muchas veces en uno. En la falta de confianza en unas circunstancias en las que todo el mundo cree y uno necesita una voz validadora para arrancar, porque uno es el último que cree, o en mi caso. Entonces yo creo que mi fracaso en esos momentos es haber aplazado muchas cosas que hoy me decido cómo hacer. Tengo que saber escribir, porque ese es como esa creencia o eso es que usted no, ¿quién le dijo a usted que usted podía hacer eso? Entonces yo creo que en el caso de Cata, nosotros somos locutores de Pico. Angelita Pico. Sí, como que la voz ha sido como nuestro puente para muchas cosas, pero como que yo he decidido de alguna manera también o en la vida me ha llevado como a cambiar, a encontrar otras cosas. Pero cuando visito esos lugares nuevos, como tengo una duda enorme. Entonces creo que el fracaso hasta ahora, o muchos entre tantos fracasos, es no haber confiado en que podía al menos equivocarme. Es mejor uno decir la embarré y fui a Nueva York, no fui a Nueva York. Delicioso. Entonces yo creo que ese es como hoy lo que estoy viviendo, hay que hacerlo, es mejor contar el fracaso o es mejor contar el error a no quedarse uno con un hubiera. La verga, es lo que creo. Le doy paso a... Tú tienes una historia muy increíble, de vida, increíblemente de vida. Y creo que acá te admiran es porque sobrellevaste eso. Más allá, yo no sé si eso se conozca como un fracaso, sinceramente. Pero quiero que entremos en contexto de quién eres, claramente. ¿Qué fue lo que hiciste para llegar a este punto tan random de estar aquí en la locución? Y obviamente a partir del fracaso, ¿cómo lo asimilaste y cómo lo asumiste para llegar aquí? Yo llegué a la locución en la universidad. Bueno, antes de cualquier cosa, porque me parece que tiene mucha relación con lo que estaban diciendo los dos. Yo solía decir hace un par de años que mi mundo era el mundo al revés. Y eso me generaba muchos latigazos, ¿no? Porque las cosas en mi vida se dieron de la forma de pronto menos esperada. Yo quedé embarazada a los 22 años, me casé súper joven, me separé, quería estudiar música desde muy pequeña, terminé entrando a la locución fue lo que me empezó a dar de comer, entonces me daba palo porque yo quería ir a ser músico, y pero ¿por qué la locución me da? Y ahorita es como, ¿qué nota? Todas estas cosas que fueron el camino desde el lugar más inesperado es lo que me ha permitido estar acá. Por eso fue que empecé a hacer locución. Yo quedé embarazada. Entonces hice una pausa. Después, cuando volví a la universidad, empezaron a hacer audiciones para la locución en la emisora de La Javeriana. Y yo dije, bueno,
¿por qué no? Y fui, cuando llegué, el chico que estaba ahí me dijo como, solo hay 14 cupos. Y yo, hágale. Entonces lo hice y el man después me dijo como, uy, me gustó mucho tu voz, empecemos a trabajar. Y yo, bueno, pasé a hacer la voz de la emisora. Después él me decía como, entrar a hacer locución comercial es muy difícil. Y yo, bueno, no tengo nada que perder, estoy dictando clases de canto, estoy saliendo de la carrera, estoy empezando a ser mamá. ¿Qué pierdo con empezar a hacerlo de cuando en vez? Mis amigos todos son ingenieros de sonido, no les voy a pisar los cables, voy a empezar a entrar ahí. Entonces como que la estrategia fue desde el lugar de, hola amiguis de la universidad, no te voy a quitar el trabajo, te lo voy a complementar. Y empecé desde ese lado como a hacer todo el tema de locución. Lo lindo de la locución fue que empecé a encontrar una manera de interpretar mi voz desde un lugar tan chévere que me quitó todos los tabús que tenía con el canto y con la composición. ¿Cuáles? Perdóname. Yo me sentía pésima cantante, pésima compositora. Además estaba en un contexto en el que estaba como pasando del sueño de la carrera a tienes que empezar a responsabilizarte de tu vida porque tienes una persona de la que te tienes que hacer cargo, ¿no? Sí. Entonces entró la locución a mi vida, empecé a hacer castings un montón. Me acuerdo que me encontraba con Cata por ahí. Y yo siempre como he sido toda petite, entonces, y toda chiquitica, como que no pasaban muchas cosas. Finalmente, como todo después de 3 años, la cosa empezó a reventar. Dejé de dictar clases y me empecé a dedicar solo a la locución. Volví a la música y sí, yo también sentía muchos fracasos todo el tiempo. Todavía me pasa. Y en este momento, con lo que decías de la historia de vida, bueno, acabo de pasar de un cáncer de estómago. Me quitaron el estómago, las personas pueden vivir sin estómago. Fueron 2 años muy tesos, desde la parte física, emocional, ha pasado de todo. Pero en este momento eso me ha permitido estar en el presente y a entender lo que dice Alex. Las cosas están para contarlas, para vivirlas. En este momento yo no le tengo miedo a arriesgarme desde ningún lugar, ¿sabes? Como que he perdido tanto. ¿Qué más tienes que perder? ¿Qué más tengo que perder? Hermoso. Sí. Hermoso. Pero sabes que ahora que escuchaba a Ángela, me acuerdo, no sé, es que somos como de pronto generaciones o momentos, no sé si distintos. Bueno, en el caso mío, yo siempre digo que cuando yo arranqué en la locución, o como dicen radio, un poco la categoría de locutor estaba, el locutor era el borracho de la radio. ¿Era? ¿Verdad? ¿Era? Era como el ¿Dice que que no, era? Bueno, quiero decir, el que no había estudiado. Salud, ¿En salud. serio? El que no, ¿Por eso? hombre, el borracho de la radio, el que no estudiaba, el que era como lleno de lugares comunes, o sea, al aire, sí, como que no terminaba, y su profesión era como todos empíricos. Entonces todo era como, no, estudia otra cosa, o sea, esto no le va a dar. El primer campanazo que me dijeron cuando llegué a la radio, usted no va a vivir de esto. Entonces estudié otra cosa. Todos hemos escuchado Y eso, yo, ¿no? no, mierda, entonces va a hacer economía o alguna vaina de esas ¿Economía? esas carreras de los 90, contaduría. Entonces yo arranqué a estudiar matemática, después contaduría. Y yo, no, pero pucha, yo odio el Excel con mi alma. Todos. Entonces, como en mi caso siempre era, yo no puedo ser solo locutor. Y ha sido una tara como locutor. Y un día hablando con Jorge Marín, porque él, como que coincidíamos en eso, y dijo, no, hay que ser orgullosos de eso, soy locutor, pero resignificar un poco esa palabra y darle más fondo a esa palabra. Y creo que ahorita hay unas generaciones y hay foros y hay ya entonces los mismos locutores en 2, 3 idiomas, más versatilidad, hacen más cosas, creo. Pero eso es un poco de no lo que le pasaba a ti como cantante. Yo no soy locutora, soy cantante, respeten. Sí, como que uno veía locutor, ¿cómo así? Pero es como uno le da ese significado, ese fondo a lo que hace, al oficio que uno. Yo admiro y creo que me enamoré mucho de su oficio, primero porque creo que antes de conocer obviamente todo el mercado, uno escucha voces en todo lado, desde los comerciales hasta las series, hasta los niños y todas las vainas, y cuando esas personas se van revelando y dicen esa es la cara, a mí es como Goku, Mario Castañeda. Sí. No, yo me muero, o sea, y de ahí en adelante, cuando empecé a ver a profundidad la variedad de voces que se tiene, me dio una gran curiosidad de decir, creo que es la misma tarea de la actuación en términos de interpretar cualquier personaje en la vida que uno quiera. Total. ¿Cuál es la técnica claramente y qué es lo más necesario para poder hallar ese poder de uno, esa voz que uno tiene para poder decir
puedo hacer muchas, puedo interpretar muchas cosas. ¿Cuál es su proceso creativo para poder desarrollar cualquier personaje que quieran? Voy a tomar la palabra porque aquí hay una cosa importantísima que estaba diciendo Alex, que yo creo que a todos nos ha pasado. La primera etapa es, uno se escucha y dice, no me gusta mi voz. Total. Yo creo que sería mentir decir, a mí sí me gustó mi voz desde el principio, porque uno la oía y en serio yo sueno así. O sea, de hecho, hoy en día vivo de mi voz, pero escucho mi voz en las notas de WhatsApp, me parece que es hedionda. O sea, es como que, ¿qué es esto? Lo segundo es lo que decía Alex, es súper cierto, y es que de alguna forma, por ejemplo en mi caso, yo también negaba mi vocación, negaba el espíritu que tenía artístico, y me fui por el lado de estudiar comunicación porque no me gustaban los números, la clásica, y de irme por otras cosas. Yo fui productora de fotografía, trabajé en eventos, trabajé en relaciones públicas, trabajé en todo, y la locución era mi hobby. Pero hoy en día, con muchas cosas que han sucedido, entendí que yo no soy locutora, yo soy artista de la voz. Yeah. Y ser artista de la voz abarca muchas cosas. Y la base de mi exploración artística y creativa está en la actuación. Y yo, si bien estudié actuación hace 20 años con Jorge Alitriana, 2003, porque yo quería ser actriz de cámara, pero yo tengo un defecto terrible, es que tengo una memoria de pollo fatal, y nunca me podía aprender un libreto. Entonces la locución tiene lo que la actuación no, y es que tú lees, entonces no pasa nada, pero no lees, interpretas, pero no te estás viendo el texto ahí, no tienes que memorizar nada. Y después de la actuación empecé a entender toda la cantidad de ramificaciones que tiene la locución. La locución no es solamente estar frente a un micrófono en una emisora, la locución tiene tantas aristas, y hay inclusive ya la diferenciación entre el locutor y el actor de voz. Y el actor de voz, que es como el que antes se llamaba doblajista, que era el que hacía sus doblajes de series y películas, hoy en día es un artista integral, que es más complejo todavía ser artista de la voz, porque tú tienes un gran reto, y es que cuando tú estás con una cámara, la cámara te ayuda a reforzar lo que estás haciendo, el sentimiento que estés viviendo o lo que tu personaje está sintiendo. Pero cuando hay un solo micrófono no tienes ese respaldo de la cámara que muestra. Entonces con la voz y con tu sentimiento a flor de piel tienes que demostrar lo que en otro contexto la imagen también, digamos, refuerza. Y eso es lo difícil. Y por eso somos intérpretes de voz, somos artistas de voz, somos artistas integrales. Hay locutores que además son especialistas en canto, que hacen teatro musical. Si hay algo difícil en la vida es el doblaje musical. Qué vaina tan berraca, yo no sé si ustedes lo han hecho. Yo he hecho talleres con los directores de Disney, es muy difícil, porque la sincronía entre la voz del personaje del dibujito animado, la perfecta dicción, vocalización y articulación, y que además quede actuado, y que además quede afinado, y que además quede en la nota que era, eso es muy difícil. Si tú no eres cantante, seguramente para un cantante es más fácil, pero yo creo que ahí en ese tema es artista de la voz, y en mi caso particular, la actuación, esa es la base. Yo creo que algo muy importante que me gustó desde la actuación, conociendo la interpretación, por lo menos a nivel emocional, es cuando te comes el papel, cuando te convences de que eres eso. Ustedes han interpretado muchos papeles increíbles, que claramente, si esto es audio, quiero que me hagan el favor y me generen esos personajes por los cuales puede que o no estén reconocidos, pero muéstrenme esos talentos, de los mejores talentos que se conocen ustedes y por qué. ¿Cuáles fueron esos momentazos? Así que... No, pero yo tenía, no puedo revelar qué era. No puedo ni esa cosa. Hace un par de años estuve en telecomunicaciones, me escucharon hasta el cansancio. Muestre. En telecomunicaciones. En telecomunicaciones. Hola, bienvenido a la línea de servicio de no te puedo decir cuál es la empresa de telecomunicaciones. Pero esto, yo odio a Catalina. Catalina suena... Catalina suena siempre y hay que colgarle. Uy, hola, gracias por llamar, y yo... Catalina era mi competencia. Nosotros éramos competencia. Me acabo de dar cuenta. Competencia, porque Es que amigas en la vida, competencia en el Lo que pasa trabajo. es que miren, hay una cosa, y es que puede que uno ya no esté vinculado con la marca, como Angelita y yo ya no estamos con esas marcas, una del logo rojo y la otra del logo azul, no hay nada más. Pero Claramente.
Sí, pero Millonario las Santa Fe. voces las siguen usando, cosa que no está tan chévere. Ah. Entonces yo hace 2 años que no trabajo para Lobo Rojo con Sí, las y te siguen cositas usando. No, que pero te pagan cada año. claramente sabemos cuál es. No me pagan, pero si ustedes contestan y les dicen la forma de marcar ha cambiado. Conoce más en .com.co. Y si Pues, marcan a la competencia, Era todavía la estoy ahí. competencia. Y También actualmente están Y si van a un concierto, también estoy ahí. sí, si ustedes se quedan sin saldo en el banco, También. actualmente es así, Para que nos presten. orgullosamente voz corporativa de Bancolombia. Ve. Entonces, pues es el banco más grande del país, creo. Y pues Creería. evidentemente mucha gente se queda sin saldo muy rápido. Por ahí les da rabia. Y también muchos ciberes, que es el sistema telefónico que tú llamas y contestas a el gas natural es Banti. Ahí también, cuando les cortan el gas, ahí también, o sea, como que de alguna manera en esa línea corporativa, muchos servicios públicos, está uno ahí. Entonces una voz que se oye pero no se reconoce, ¿no? Es una voz que uno madrea, pero no sabe quién es. Y en comerciales, pues eso depende de la época, porque pues ahorita eso va cambiando, gracias a Dios. Parrillas con condones, con paletas, con productos para la... ¿cómo se llama esto? Diabetes. Tú también haces No. cosas bien sensuales, Cata. Sí, Mm. sí. Sí. Y el canal para el cual estoy trabajando ahorita, gracias a Dios. La vendí horrible. Un canal en Miami que tiene presencia en varios países de Latinoamérica que se llama Lifetime Movies. Resístete si puedes, que lo ven en cable. Entonces, pues depende. Y bueno, documentales. Los documentales de Netflix de History 101. En 1944. La lucha de bla, 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 bla. Yo no me acuerdo los textos. Entonces depende de los proyectos y de los productos, pues ahí, si uno, gracias a Dios, atina al casting, ustedes lo saben muy bien, pues ahí está uno presente. Y aquí el doctor, que también... Sí, no, pues, está al lado de dos voces, que lo que hablaba ahorita Cata, con una interpretación que es justamente el trabajo de las voces, de tomar una indicación y convertirla en algo. No, yo ahorita, en estos momentos, esta semana, estaba recibiendo ya los episodios de Shark Tank para México. Ay, ¿cómo es? Colombia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Llega nuestro tanque echando humo. O Marciño, negociando con tiburones. Ay, me encanta, me fascina. Sí. ¿Cuál es el negocio que vas a hacer? Vamos a proponerle. Ay, venga, No, ahí también, yo creo que sí hemos tenido, creo que los tres tenemos la bendición. Por no llamarlo suerte, es que sabes que estaba leyendo un libro que decía, a veces desestimamos mucho la suerte. Cuando uno logra algo, como que tiene ya el relato de decir, eso es trabajo duro, ¿no? Ayer mi hijo venía con un amiguito del aeropuerto y pasamos por un casino y mi hijo le preguntó a su amigo, ¿usted ha entrado a un casino? Y yo, no, hermano, no. Cosa que me preocupó porque mi hijo sí. Entonces le dijo, no, y decía, es que la gente cree mucho, tiene mucha confianza en la suerte. Pero tiene mucha confianza en la suerte en el casino, pero en la vida real dice, todo esto es trabajo duro. Wow, Y yo creo que hay un cierto. componente que esa variable, el azar, la suerte. Yo creo que es mucho más alto de lo que uno piensa. Por supuesto, aquí trabajo, pero uno le ponen, yo digamos que si tú me preguntas ahora pensándolo bien, ¿por qué y cómo uno ha llegado a tantas marcas o a conectar, o en mi caso, sí, con otros países y con gente muy chévere? No sé. O sea, claro, es trabajo, pero ¿Y talento? es talento, por supuesto es trabajo, es talento, es estar, pero hay un componente del azar ahí. Sí, ok. Y una Yo suerte. no estoy de Al acuerdo. azar te refieres a esas El azar, oportunidades sí. que vienen en el camino. Pues es la vida misma, ¿no? Es como, no sabemos. No, yo no creo eso. No, claro, por supuesto, es discutible. Es discutible. Mira, te voy a decir una cosa. ¡Pelea de locutores! Dime, te voy a decir una cosa. Yo porque no es que creo en eso. Estás mintiendo. El ser humano es como que, de nuevo, cuando pone su relato de su vida, claro, te lo justifica todo lo que ha hecho, lo que hice, lo que estudié. Y en mi caso, o sea, ojo, hace unos años yo pensaba eso, como que venía entendiendo que hay una variable que uno no controla, que uno no y a todos, aplica para todos, y no sé qué porcentaje. En mi caso hoy yo creo que es más de lo que uno cree, ese factor de la suerte, que es a favor o en contra. Es más, he visto una definición, no sé si la voy a decir bien, si no me corrigen, que dice algo así como que la suerte no es más que la preparación y la oportunidad que se encuentran, o algo así, o sea, como que uno está preparado, le llega la oportunidad.
cuando uno no está preparado y le llega la oportunidad, a veces se quema. Y cuando uno está muy preparado, pero no era para uno, pues hay que aceptarlo. A mí me pasó con esta famosa empresa de telecomunicaciones. Azul. Cuando estaban empezando, yo estaba en vacaciones en México. Estábamos en el Voice Masters. Y me llamaron para hacer un casting y yo lo hice, pero, o sea, 30 segundos así lo leí, rapidísimo. Y a las patas ahí. Sí, y después en diciembre me llamaron para hacer otras piezas y me empezaron a contar que iban a cambiar la voz y yo no quiero, y yo no quiero. Hicieron casting, llamaron a un montón de gente, me pidieron que lo hiciera, yo tenía un bloqueo con seguros, ellos también tenían seguros y yo, no puedo. Le saqué el culo por todo lado. Y un mes después me volvieron a llamar, finalmente acepté. O sea, fue como una cosa bien curiosa, ¿no? Afortunadamente llegó en la época de la pandemia también, que fue maravilloso. Y con lo que estaban diciendo ustedes de aprender a decir no y de la energía, llegó el tema de mi cáncer, entré a quimioterapia. Bueno, primero entré como un mes de incapacidad, que tuve que conseguir un reemplazo, y después entré a las quimioterapias. Y cuando entraba a las quimioterapias, entonces me tocaba hacer relevo con la que estaba haciéndome el reemplazo, pero pues finalmente, como yo era la voz institucional, tenía que hacer el 90% del trabajo. Me llegaban cuñas de 15, 20 segundos y yo, listo, como vengo de hace meses haciendo esto. Cuando iba a leer era como 19.900, no me daba la cabeza, no me daba el cuerpo, no me daba la energía, la voz, nada. Y de hecho el ingeniero me llamaba y me decía, se te nota, y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ahí entendí, definitivamente aprendí a decir no mejor que nunca, porque fue como, estos 10 segundos son 8 años de trabajo. Que la gente te dice como, pero una cuña de 10 segundos no te demoras nada, eso es súper breve. Sí. No, es una preparación que lleva todo su tema y lleva toda la energía, porque sí, o sea, a mí hacer esas locuciones me quitaba toda la energía del día. Y yo decía, no lo puedo creer. Pero nuevamente eso me enseñó también cómo yo hago mi trabajo, lo bien que lo hago, y no lo digo desde un lugar de ego, sino de verdad estoy acá porque han sido una mezcla de muchos factores, esto no es de gratis, ¿sí? Y a llevarlo como desde un lugar mucho más chévere y más agradable y decir no cuando sea necesario. Yo tengo una curiosidad y creo que me he basado mucho en lo que Alex me ha enseñado referente a la voz y el poder de la voz. Yo me rijo mucho, hoy en día cada vez más consciente de cuidar hasta las palabras con las que digo las cosas, porque definitivamente es el reflejo o es la acción de lo que bien o mal está por venir, muchas veces consciente o inconsciente. Más allá de términos comerciales, el poder de la voz, ¿cómo puede llegar a influir de alguna manera? Sí o sí, el poder de la voz existe, pero ¿cuál es la mejor manera de usarlo? No solamente en términos comerciales, ¿cómo la aprendes a usar? ¿Cómo vas a usar tu voz? Todos tienen un tono, ¿cómo encontramos nuestro tono? ¿Y cómo lo usamos? Qué pregunta tan profunda. Sí, hasta eso que no hemos echado el humo. Ven, a propósito de los locutores borrachos. No. Esa merece muy profunda esa pregunta. Sí, yo creo que... O llamo a ChatGPT. No. No, yo creo que sí, es... Si uno quisiera hablar de algo único, pues finalmente es la voz, ¿no? A veces uno está cansado de escuchar, bueno, yo estoy cansado de escuchar la voz, es como una huella digital, ¿no? Como dice, ya no más, bueno, ya no más pero con es eso. verdad. Sí, no, total, pero sí, es algo único, o sea, uno al final identifica a alguien por su voz. Entonces, si se crea esa identificación por más que lo confundan a uno a veces con el hermanito, con la mamá, o con el papá, hablo con y ahí después, a los segundos aparece uno, como aparece esa persona, el dueño de esa voz. Entonces sí, yo creo que gran parte lo usamos muy inconscientemente. Yo creo que es también desde la psicología de la voz, así como hay una primera impresión con la imagen, con el cuerpo, hay una segunda gran impresión cuando tú hablas y también se mantiene en el tiempo, ¿no? Cuando te escuchan por primera vez, eso que escucharon de ti, ese sonido que escucharon de ti, permanece en el tiempo. Entonces lo que tú hablabas, la capacidad de escuchar, un poco trayéndolo de la locución y trasladarlo a la vida, es qué está pasando al otro lado, ¿no? ¿Qué quiere el otro lado? Así como el director de una película, un doblaje, un comercial, está queriendo que tú digas algo con intención, es lo mismo, creo que en el día a día, la pareja está esperando que tú en determinada situación no solo digas algo, sino que hagas sentir a algo. Sí. También hay otra frase cliché, a ver. Pero me parece, es así la sigo, creo que me parece
muy pertinente es, no olvidamos lo que nos dijeron, pero no lo que nos hicieron sentir. Uno siempre, oiga, hace, y me pasa con mi esposo, me dice, cuando éramos novios, llevamos 14 años. O sea, hubo un momento en que tú, ya no me acuerdo lo que dijiste, pero me hiciste sentir muy así como una cucaracha. Yo no puede ser, yo no me acuerdo lo que te dije. Pero fue el tono, fue la voz. Entonces el volumen, la forma, la intención lastima. La intención te hace a ganar un casting, pero también te hace perder una relación chévere con un amigo, con una amiga. Entonces es como un poco la capacidad que tengamos de escuchar y saber qué está pasando al otro lado. Yo creo que tú me puedes contar y confirmar, tuviste a uno de los grandes líderes mundiales, que creo yo que uno de sus grandes poderes es que tiene poder en su voz, en su dialecto, Tony Robbins. Para mí ese es uno de los ejemplos de un man que tiene un propósito del que lo usa claramente a favor con ese tono, weón, que uno le dice que hubo y pasa que es grande, es imponente. Pero mira que tiene incluso problema. Él ha tenido que cancelar muchas de sus presentaciones por un problema que tiene en la cuerda vocal. ¿En la laringe? Sí, tiene un problema ya diagnosticado. Pero es lo que tú dices, es un propósito. Es como un contenido que hay detrás. Es que a veces la voz, si no hay un propósito, si no hay un fondo, si no hay algo detrás de la voz, pues ya es un sonido más. Entonces yo creo que este man, hay muchos ejemplos porque siempre la pregunta es que es una voz bonita, ¿no? O sea, yo no sé. ¿Es el tono bajo? No. Es como una voz que va muy conectada con tu propósito, con el mensaje, con la persona que te está escuchando, y hay voces lindas que son agudas, pero suenan bien para el momento. Entonces, creo que Tony Robbins, mucha gente dice, este man está hablando así como raspado, pero está movilizando a millones de personas. Perdón, aquí yo un paréntesis. Yo me he dado cuenta que no se trata de si la voz es linda o no, porque todas las voces tienen algo que las hace únicas y que funcionan, pero es el espíritu que hay detrás del que habla. Es el ángel de la persona. Total. Hay gente que de verdad puede tener una voz divina, pero no conectas. Totalmente. Y hay gente que tiene una voz fea, pero te conecta. Y es que detrás de esa voz hay un espíritu, hay un alma. Y esa belleza de esa alma se transmite a través de la voz, sea bonita o sea fea. Y hay voces que son agudas, chillonas, mamonas, entre comillas, pero detrás de esa persona hay mucho carisma. Y hay voces muy lindas, pero que son desaprovechadas porque hay una energía que no es tan chévere. Es un tema de conexión, no es un tema ni siquiera de sonido, creería yo. Sí, yo apoyo. Sí, y sabes que mira que un ingeniero, David Cárdenas, el guante decía, nosotros en el locutorio, como tenemos un banco de voces, casi que me gusta que la gente que va ahí vaya y grabe, o sea, por favor grabe, porque tienen ese sueño y el que uno ya como ha logrado, o esos logros, o ese objetivo de grabarse una cuña, una campaña, o mucha gente lo quiere hacer. Entonces hay amigos de estudio, le mando las voces, y él algún día me dijo una frase. Me dijo, Pini, hermano, bueno, sí, chévere la voz, no me mande gente como con tan buena voz, mándeme gente con buen oído. Entonces pareció bacano, listo, la voz, pero ¿cómo la usas? ¿Qué capacidad tienes de cambiar, de ecualizar, de modificar una emoción, de no estar como tan encantado con tu sonido, sino como lo que está pasando cuando hablas, cuando interpretas? Y ahí el oído es clave. Entonces como que es el compañerito fiel de un locutor, de un actor, de un artista de voz. De hecho, un buen cantante requiere un buen oído. Pues sí, total, ¿no? Bueno, por favor. O sea, cuando un cantante tiene problemas de afinación, es porque tiene problemas de oído interno. Lo mismo pasa con la interpretación. Y creo que también ahorita que lo estabas diciendo, por ejemplo, con lo del caso de tu esposa, el poder de la voz también está en ese tema de saber escuchar. Sí. Porque a veces uno intenta y se desgasta y está como tan en su salsa y en sus cosas, y se olvida de que lo más importante al final para poder tener ese poder es entender que es una comunicación. Es una conexión, es un lenguaje. Sí, me fascina. Creo que hay algo que sí quiero resaltar mucho lo que acabas de decir, y es que yo sí siento que el espíritu es el motor de esa intención de usar la voz. Si ustedes tuvieran un propósito o quisieran usar esa voz, ¿en qué las usarían? Esto está muy profundo. Sí. Yo ya lo encontré. Fuimos a los sótanos en un rooftop. A lo profundo en el rooftop. No, mire, yo les voy a decir algo. Hablando de fracasos, volviéndole al principio, cuando yo me divorcié, que eso es un gran fracaso, el fracaso emocional de divorciarse, que eso es una vaina muy berraca. Uy, sí. Eso me partió la vida en un antes y un después. Y de ahí en adelante, todas las cosas que traía atrás, que me venían haciendo mucho daño como persona, como ser humano, como esencia, como espíritu, como quieras llamar,
empecé a trabajar en eso, en mejorar como persona para poder volver a encontrar a alguien que me quisiera, porque me había ido muy mal. Duré 7 años en un proceso muy personal de crecimiento espiritual y hace poquito entendí que si Dios me dio una voz que puede ser agradable para la gente, la tengo que utilizar para compartir mensajes bonitos, para ayudar a la gente también a crecer emocionalmente, con lo que yo he aprendido y junto con otra señora que ha sido como mi coach de vida, súper espiritual, estamos trabajando en un podcast, ¿se puede hacer la cuña aquí? Por favor. Que se llama Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte. ¿Quién nos grabará esa cuña? Escúchenlo después de esto. Y les voy a decir una cosa, lo que pasa es que, y me pasó cuando yo trabajaba en radio, que trabajé en una emisora hace unos años, y es que nosotros tenemos la pose de locutor y podemos hablar así todo el tiempo y todo el mundo dice, ay, qué voz tan linda, pero cuando tú eres tú y no eres el locutor, tienes ese miedo de sonar tú y no como un locutor y que suena lindo, ¿no? O sea, hay gente que todo el tiempo tiene la pose del locutor y suena guau, guau, pero eso no se lo mama a nadie porque no eres tú. Y cuando yo me paré frente a un micrófono a hablar en radio, decía, ¿cómo hablo? ¿Como Catalina Plata normal de a pie? ¿O como Catalina Plata la locutora? Bienvenidas a no sé qué. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y encontré que la esencia está en ser uno mismo. Y para el podcast fue lo mismo. Entonces la gente me decía, pero ¿y tu podcast por qué no es de locución? Y yo, porque les estoy hablando desde lo más puro que hay en mi corazón y en mi ser, que no tiene nada que ver con la locución, tiene que ver con el espíritu que hay detrás aquí, con lo que soy yo como esencia, como persona. Y eso ha sido como todo un rollo, pero encontré que en esa exploración me siento feliz y el resumen es inspirar. Con lo que he aprendido, con lo que he vivido, con lo que le he embarrado, con lo que no, inspirar. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que se siente muy inspirada por lo que uno hace, porque te vuelves como una persona que admiran de alguna manera o que les causa cierto grado como de emoción, sí, de afiliación, de me siento como identificado. Y eso es una responsabilidad muy grande y ustedes también lo hacen con toda la creatividad o sea, uno cada vez que va de un lado para otro no se da cuenta de la cantidad de gente que está inspirando, para bien o para mal. Entonces yo creo que desde mi perspectiva encontré en la inspiración un vehículo y para allá voy, para bien o para mal porque me he equivocado, pero ese es mi camino y en eso estoy. Me fascina. Me fascina. ¿Me miras como responde? Listo. No, pero Tú también con todo tu proceso. ¿Se acuerdan lo que yo les estaba diciendo del tema del mundo al revés? Sí. Yo me di cuenta que ese es mi material de vida. Entonces, yo solía ser muy sarcástica con esas cosas desde el lugar de darme palo y ahorita es como... Tengo cosas que contar y no es que, ay, no, mi vida es extraordinaria. No, o sea, todos tenemos cosas con las que vamos a resonar. Entonces empiezan a llegar amistades que conectan con eso, empiezan a pasar historias que van a eso. Por ejemplo, Lau me insistió un montón, abre TikTok. Y yo no quiero. Y empecé. Y lo empecé justo en el proceso del cáncer. Y al principio mi mamá me decía como, por favor, no vayas a publicar nada. Y yo... Porque además en paralelo estaba pasando todo esto, estaba esta cuenta y estaba buscando un crédito para comprar mi primer apartamento. Entonces mi mamá me decía, tú no sabes, te investigan, bla, bla. O sea, miedo. Sí. Y al principio no lo hice y después dije, me importa un culo, yo necesito hablar porque además esto me está ayudando a mí a exorcizar todo esto. Y la vaina se empezó a reventar, solita. Y empezó a llegar mucha gente por interno a contarme cosas que en la vida me imaginé, amigos a contarme pues muchas experiencias. Y uno entiende que hay mucha gente que tiene muchas necesidades desde muchos lugares. Y uno no sabe la cruz que carga el otro, ¿no? Es muy fácil, la cosita bonita, no sé qué, bla, bla, bla. Eso como por ese lado. También empezó a pasar con la música, entonces empecé a reconectarme con la música y a decir como, pucha, desde que tengo uso de razón, yo quiero hacer cosas con mi voz. Porque desde que tengo 5 años pongo muñecos al frente y hago lo que sea con la voz. Esto no es un deseo de gratis, ni es de suerte, pero siempre me sentía demasiado mal conmigo misma y que entonces como que empecé a jugar con todos esos elementos y ahora me pasa mucho que cuando saco las canciones, claro, uno al principio está así como, ¿cuántas personas lo van a escuchar? 1000 personas, 2000, no sé qué, y ahorita es como, le va a llegar a quien le tenga que llegar. Bien. Pero me ha pasado algo muy lindo y es que estas últimas canciones me escribe la gente y me dice como, pucha, gracias, esta era la canción que necesitaba para este momento. Y yo digo, listo, esto es lo que está pasando, a mí me interesa la conexión. No sé si se vayan a transformar con lo mío. Yo digo que lo que yo hago, tanto con la voz como con la música, es ser el soundtrack de la vida de las personas en cierto momento. La compañía desde todos los lugares. Así como a mí me ha pasado con la música, con mis amigos, con la gente que me inspira.
Y yo creo que es eso, es ese intercambio de amor. Está hermoso, está hermoso, está hermoso. No, mira que yo hace días, bueno, estas conversaciones que también Omar y yo las tenemos fuera. Así de No, de profundas. pronto, a mí me gusta porque, y Muy es como una profundo. envidia, no, qué chévere que alguien pueda responder esa pregunta. Yo todavía no la... Además que yo no sé si es después de los 40 que esa crisis, uno dice, bueno, estás en la mitad te has gastado la mitad del talonario y dice, bueno, ¿y yo para dónde voy o qué va a pasar? Cuando uno se da cuenta que esto es finito, de que esto se va a acabar, uno no es consciente de eso, sino que más adelante, ya cuando los hijos crecen, oiga, vamos a envejecer. Y yo estoy un poquito perdido con ese tema de encontrar. Lo que sí creo es que yo tengo hay momentos donde soy feliz, esos momentos felices, y es cuando estoy de pronto con alguien que necesita hacer una charla, entregar un mensaje, y yo como ayudárselo a encontrar, sobre todo el mensaje. A mí me parece, me la disfruto. Digo, como que llego a mi casa o salgo, me tomo un café, qué bacano, no sé, con conversaciones con mi hijo adolescente, a que logre encontrar como su mensaje y encuentre como esa forma de conectarse con él y bueno, ya vendrá la expresión, o con una persona que quiere ser algo en una ciudad. Eso me lo disfruto, como que entonces tal vez podría decir como una voz a la vez, como que tal si uno conecte con alguien, ¿qué quieres decir? Y no sé, yo te puedo ayudar, no sé cómo, pero aquí estoy para escucharte, y lo que salga de acá te puede ayudar a conectar con ese mensaje que estás como, que lo tienes en la cabeza, en el corazón. Tal vez es eso lo que me disfruto. El servicio. Sí, El servicio. Mira que hablando de eso, una gran amiga me decía el otro día, ella es la dueña del Gato Dumas y es una persona espectacular. Y Caro, estábamos hablando y ella decía, cuando yo entendí que servir es ganar, todo empezó a hacer la diferencia. Chévere. Qué bonito, servir es ganar. Servir es ganar. Venía hablando con Alexiño. Sí. Sí. Sobre el servir. Específicamente, creo que puedo decir que mi camino comienza sirviendo. El proyecto El Parche es porque quiero tener a toda mi gente ahí viviendo una chimba, mi gente y toda la vaina. Y un gran estrellón en el momento en que no estaban. No porque no es de echar culpas ni nada, eso es cuando la vida te dice, espérate un momento, ¿de quién es esta película? ¿A quién la estás armando? ¿Se la estás armando o te la estás armando a ti mismo? ¿Sí o no? Ese momento para mí también fue muy, muy revelador, ya que pues el parche sin parche era como... ¿De qué se trata eso? Yo soy mi parche. ¿Qué pasó? Porque me descargué de alguna manera en simplemente servir. Así que una de las grandes historias que yo tengo y cuento, y que la verdad parte de mi camino espiritual va en ello, es cuando encontré mi voz. No estoy hablando de una vibración, estoy hablando de un día en el que digo, háblame, a algo, háblame, y ese algo se expresa. Wow. Cuando empiezo a escuchar mi voz, es cuando empiezo a tener una brújula más tranquila y a confiar en esa que me está diciendo de la cosa más loca a lo... ¿Es en serio que me está diciendo? ¿Es en serio que estoy hablando? O sea, me está respondiendo. Es la brújula correcta. Hablando? A eso voy. ¿Alex o Mayra? No. Bueno, Ahora tu voz depende de la interior. situación. Pero a eso me refiero, que sí es una voz interior, que es Sí. tu voz, y que encontrar tu voz de alguna manera puede verse, como yo se los decía a ustedes, encontrar su voz no solamente encontrar también su tono y qué voy a decir, sino encontrar tu voz de que te está hablando y te está diciendo por dónde es. Ese punto de encontrar esa voz para mí me dio un gran propósito para escuchar qué era lo que estaba diciendo y confiar en lo que se está hablando. Así que, de alguna manera, cuando empiezo a tener el control de la película, lo primero que digo es quién la está narrando, quién la está dirigiendo, quién la está contando. Quiero tomarme un momento con estos personajes, ya que estamos hablando de la voz interna y entendiendo que es nuestra propia voz la que escribe todos los guiones de nuestra película. El reto es el siguiente. Quiero tomarme un momento con estos personajes, ya que estamos hablando de la voz interna. Como ustedes son geniales, vamos a hacer un tráiler de la vida y vamos a tomarnos un momento para que cada uno describa nuestra percepción de la vida. Encontrar la voz es ser fiel a sí mismo. Y ser fiel a sí mismo es escuchar esa voz interior. No importa cuántas veces caigas, lo importante es entender que siempre vas a sacar algo bueno de eso. Bájale al ruido
y encuentra la voz. Escúchala y hazle caso. Simplemente diviértete un poco más. Este fin de semana. Solo en cines. ¡Qué hijo de puta voz! Salud por tomarnos este momento. Te quiero, Marciño. ¡Salud! ¡Salud! Para mí la gran conclusión es que nosotros somos los directores, los narradores, los guionistas, los productores. Bueno, la productora se lo deja de pronto a la vida en ese caso, que así como tú me lo dices, yo también creo que esas oportunidades vienen de acá, siempre y cuando haya coherencia, que vamos para ese lado, ella va a proveer de que eso también sea, ¿sí o no? Pero sí o sí somos directores porque tenemos una voz para dirigir nuestra propia vida. Así que yo quiero decirles, señores, en esta invitación a estos señores, encuentren su propia voz. No es solo una voz bonita, es su voz interior que va a dejar algo, que tenemos que decir algo, y estos personajes, más allá de su talento en el medio comercial, es que tienen un poder para conectar y para prestarle atención a lo que están diciendo. Así que quiero agradecerles demasiado que talentos como ustedes estén brindándole hoy a los que están escuchando una voz que les puede dar a ellos un camino. Así que gracias, y señores del parche, un aplausazo por favor para todos. Gracias por esta invitación. No, Te quiero, gracias. Marciño. Alex. Gracias a ti. Así que, ¿algún mensaje claro para dejar? ¿Claro? Sí. Que cuando escuchas la voz comienza la conspiración de la vida misma, trayéndote las cosas de alguna manera. Yo quiero dejar una reflexión. Piensen si lo que se están diciendo a ustedes es la verdad o es lo que se quieren decir a sí mismos. El autoengaño es súper importante. Se los digo porque por años yo no quise aceptar que mi camino era la voz. Y era feliz frente al micrófono, pero me lo dejaba atrás como un hobby, como otra cosa, porque creía que era otro lado. Entonces, ¿cuándo es nuestra voz de verdad la que el espíritu nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que hacer? ¿Y cuántas veces nos estamos autoengañando? Y creo que la vida da señales cuando uno se autoengaña, las vainas no fluyen. Cuando uno coge el camino correcto, la vaina fluye. Entonces, pregúntense, ¿me estoy autoengañando o es por ahí? Pico para ti. Pico y para la cama. Diviértanse, confíen y de verdad, cuando uno empieza a escucharse, todo cambia. ¿Sí o no? Duele a raticos, pero vale la pena. Señores, muchas gracias por estar. Salud por tomarnos este momento. Te quiero, Marciño. Y aplauso de todos. Gracias, esto fue Parchados el podcast. Vemos. ¡Salud! Salud. ¡Ay, sí! Salud. Que por eso pagan.